la pones a veces aerodinámica, le arregla el frente, le pone un frente Camaro de esos nuevos, muchachos. Sí, pero cogió. 7-9 en el cuarto.
problema de esa enfermedad? Que cuando le dé de nuevo, le va a dar que él no va a estar en posición para mantenerse parado. Que ese es el detalle de esa enfermedad. Eso es una enfermedad que a lo mejor tú crees que no tiene nada, pero cuando le dé el cantazo ahora, tú vas a ver que no sabe lo que es. Bueno, hay que adelantarlo a nosotros, lo que haga falta del campo, el boss dijo que pidiera lo que haga falta. Ya sabes cómo es. Yo, si yo hablo con Gerardo sobre lo del header, óyeme, y tú sabes que me mandó ahorita, tú sabes que me mandó ahorita el bracket me mandó una foto, el bracket de agarrar el sensor del trigger, él también lo hizo. Yo le dije a Javi, oye, ajá, oye, digo, yo le dije a Javi, oye, tú tienes que abrir la vista con ese muchacho. Y hay que trabajar por las piezas de porque él hace piezas buenas. Estos pendejos aquí no saben nada, ellos no saben nada. Lo que está lleno, ellos no saben nada. Ellos no saben nada, ellos no saben nada. Digo, ¿será que coger hacemos todo? ¿Sabes? Ellos viven una vida como en otro mundo. Pero, oye, cuando esto, yo sé, nada más tú mira la calidad. Cogió 6-4, ¿verdad? Oye, él tiene un motor chiquito, y él tiene un motor chiquito, que si llega a tener un motor eléctrico diferente, no es un motor 1008. ¿Cuándo viene para atrás usted? Yo le dije a Gerardo, quisiera tomar el tiempo porque no quiero traer el motor en la calle. Fuerte lo de el vos me dijo, Junior, si podemos traernos lo del avión, fuerte lo que fuerte, yo lo voy a pagar. No tengo problema con pagarlo. Oh, no, sí, 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 no, no, sí, sí. Nosotros vamos, ya Alessandro me escribió ahorita. Yo sé.
olvídate de eso, Tito. Uno bregando aquí con peseteros aquí, eso está cabrón. Fíjate de eso. De verdad. De verdad. Pero, esta conversación está buena, pero yo voy para el aire ya. Pero mire, ya sabe, no pare, pide lo que necesite. Pide lo que necesite para no tratarnos tanto. Que muchacho, acá tiene un desespero encima, me tiene loco. En eso estamos claros, en eso estamos claros. Pero me tiene loco, Tito, casi tú sabes. Anda de vacaciones y me llama todos los días, Tito. Sí, está bien, está bien. Está bien. Bueno, señoras y señores, 10 minutos y vamos al aire. Dime, Hugo, el Tito que me está llamando, Tito Chachi. Dímelo, Melodio. Melodio, mandando un mensaje. Pues, que quieren, ya tú sabes, el vacilón. Me llamamos ahorita. Siguen mandando mierdas y cosas al teléfono. Y hotspot, y este, y aquello, y viste, y flauta. Y a la madre de George. Ok, pues, te llamo. ¿Cómo que la llamamos? Pendiente la Yo no llamada. sé, Que estén pendientes. que, pendiente la llamada que ya mismo se llama. Dame yo ir al baño, y una menadita que llevamos para el aire, papá. Oígate este. ¡Esa porquería! Pues, aunque sea mía, ¡Esa porquería! aunque, papi, aunque sea mía, Mira, y el coco. yo, papi, yo no sé más nada de él. Pues yo creo que está enchismado conmigo y a mí no me importa, ¿Por qué está encima contigo? porque lo boté de la guagua, lo dejé a pie. No sé, él anda muy bien contigo. Yo para eso no le digo, ven, y yo lo sé, Él habla muy bien de ti. que ha dicho.
show, que yo soy un maricón. Ese cuco está cabrón, me dejó a pie, al frío. La mujer lo sacó de la pared, que se joda si me sacó. No me importa. No, esa es la mujer de ti, de verdad, no habla mal de ti. La mujer me sacó y todo, yo, fuck you. Ay, shit. No, me duele una nalga, Dios mío. Pero véate ¿Cómo esto, se véate, véate lo que te voy a decir, espérate. Dame una agüita aquí, espérate. Qué rico huele mi apartamento, puñeta. Él está en las promociones de nuevo. Ay, las promociones de qué? Las Pues, promociones. ya sacó otro promotion. Ay, Dios. Lo que pasa es que el primo sacó una canción nueva y él está detrás del primo, tú sabes cómo es esto. Ay, papi, va a ser la misma historia. El primo ahorita le echa la pata otra vez y se jodió, lo deja otra vez llamando a uno. La decita que soy desde jovencito, desde que yo lo cogí una vez, la misma historia de siempre. Y él siempre en el mismo disco hallado y no hace nada por él mismo. Sí. Eso es lo que está pasando. No es que el primo se le meten mujeres ahí, él busca mujeres, esto, lo otro, y a él se le para el pipí. Pero ¿Viste vela, el video que puso eh, ahí el primo? que no le hago caso, déjalo. Porque yo lo escracha el mismo se escracha, el primo se levanta y lo deja botado en el barco, gemando. Ajá. Óyete, mira que te lo digo, Julián, Pues, cuántas veces yo lo cogí que me lloró. Ay, yo mi fondo, mira que no tengo donde grabar. Pero ya estaba a ti que va con tu primo que, ay, qué maricón, tú sabes que quieren cobrar. Oh, quieren cobrar. Ahora me están buscando, maricón, es tu primo. Cabrón, vamos. Pero ya yo me salí de los estudios, ¿para qué no me los estudios? a mí, Yo a tengo mí, un a mí, programa ahí, a mí lo se de la, llama Soundforge. a mí la música no me llama la atención si no tuviera un estudio aquí, cabrón. Yo tengo ahí un programa, Soundforge, pero yo no lo, fuck that shit, de arreglar voces y todo eso. Bueno, el domingo en Cajera. Ah, qué jodienda, ¿Qué fue? ¿qué vamos a hacer? Bueno, el domingo en Cajera, no tengo milla ni nada, pero podemos ir por los biches por ahí, pagar la entrada, ir por los biches y no dejo caso. Richero, Convertirnos en David Brichero. Es que no conseguí el tipo para que me dé la milla, ¿entiendes? eh, Entonces, ¿qué más hay? Ya vienen los eventos por ahí, pa. Papá, me encontré a Alan Román. eh, Cacho, y Alan Román me habló peste de David, pero peste. no, Y que antes de llamarme a mí, lo llamó él para lo mismo, no, que tú eres mi ídolo, que esto, que aquello. Cacho, él lo que quería era acomodarse. hasta la jeva me lo dijo que ídolo de que él lo está usando ustedes para su página. Pues claro. Eso fue lo que la jeva mía dijo. Pero Hasta lo bloqueó y lo sacó. mira, tú sabes lo que puso los otros días. La misma foto que ya había puesto del evento de Street National. Volvió a ponerlas otra vez con otras, escribiéndole otras cosas. Ponerle el logo. Ajá. Déjame lavarle la boca, que vengo ahora a cambiar, que no me quiero que me jodiendo. Dale, 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 tranquilo.
de Yomar te presenta a ti. So, esa es la primera que voy a poner. Tú pendiente ahí. Porque cuando tan pronto suba la de Yomar, ahí yo digo, ¿ustedes saben quién viene por ahí? Y entonces ahí pongo el opening tuyo, que hace tiempo que no lo uso. Estamos. Estamos. Ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cómo es? Ok, la entrevista de Yomar, como es cortita, es la primera que voy a poner. La pongo porque ahí mismo te presento a ti y ahí nos vamos juntos. Porque tengo a Loquito Killer también, pero quiero que también tú estés la de Loquito Killer, ¿me entiendes? Tranquilo. Voy a subir esto. Logo 1. Silencio total, que vamos para el aire. Que vamos para el aire. Bueno, me fui. Hola, buenas noches. La fiebre caliente se transporta hacia Puerto Rico en las pistas de Salinas al evento Festival Inter de las Américas, con lo más caliente ocurrido en este weekend. Así que no te lo pierdas, así que vámonos, Junior. Hola, buenas noches. La fiebre caliente se transporta hacia Puerto Rico en las pistas de Salinas al evento Festival Inter de las Américas, con lo más caliente ocurrido en este weekend. Así que no te lo pierdas, así que vámonos, Junior. Dale, mete mano, Eric. Buenas noches. Junior Speed presenta la fiebre caliente de Live Show. Conéctense al programa del momento. Conéctense a la
la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. La mejor emisora, la que le gusta a la gente. Fiebre caliente, fiebre caliente. Si quieres saber todas las noticias de la fiebre. Fiebre caliente, que somos los número uno, de eso no hay duda. Fiebre caliente, las mejores entrevistas con la gente del momento, los mejores de la pista con los mejores eventos. Conéctense a la fiebre caliente. Llegaron los dementes, la mejor emisora, la que le gusta a la gente. Conéctense a la fiebre caliente. Mira, estamos aquí de parte de la fiebre caliente de la show, reportando desde Orlando, California. Número uno, equipo, el papá. JR Ángel Cotto Production, Quality Studio, Malibu. Buenas noches, no me digas que no te gustó ese empezar con el ¡Ay, santo! Buenas noches. No me digas que no te gustó ese empezar con el pase del B21 588 en el evento Festival Import de las Américas. Déjenme chequear algo por aquí un segundito, rapidito. No me digas que no te gustó. No me digas que no te gustó, señoras y señores. El único import en coger 5 segundos, ya tú sabes, en el evento Import de las Américas. ¿Qué le puedo decir? Trabajamos duro, trabajamos durísimo, pero durísimo. Fui solo, Cuco pues tenía sus cosas que hacer, fui solo, pero mire, me batallé ahí como un general para traerle esta información a todos ustedes, al estilo de la fiebre caliente, señoras y señores. Sí, señor. Sí, señor. Y vengo con la mente dañada, vienen cosas nuevas, van a venir cosas nuevas en este programa. Ahora sí que nos vamos a montar en el Rockefeller, como yo digo. Así que, gente, prepárese que de ahora para adelante lo que viene es masacota en la fiebre caliente. Viene lo mejor de lo mejor. Y tengo una entrevista directamente desde la pista de Salinas, señores, desde la pista de Salinas. Vamos a ver qué pasó allí, que entrevistamos a una persona. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a ver. Bueno, y seguimos con la sorpresa, señores, en nuestro programa La Fiebre Caliente. Después de ese tremendo weekend que tuvimos en Puerto Rico, señores. Mucho trabajo, mucho de todo, muchos logros. Y tengo ante ustedes una persona muy importante en la fiebre. Chofer por excelencia, de las manos de muchos autos que está ahora mismo corriendo. Es Yomar Gómez, lo tenemos aquí, vía telefónica desde Puerto Rico, señores. ¡Ay, Virgen! ¡Ay, santo, Yomar! Yomar, te dije, saludos, Yomar, te dije allá que te iba a entrevistar allá, pero hubo tanto trabajo, tanta gente, te vi muy ocupado, y ya tú sabes, dije, vamos a dejarlo con calma y después lo cogemos con calma. Yomar, cuéntame, tremendo weekend. Cuéntame del weekend, Yomar. No, de verdad que tengo que darle muchas gracias a Dios por el weekend que tuve varios logros que, pues, sin la ayuda de papá Dios no se hubiesen podido dar. Empezamos el viernes con el O'Neill, que me dio la oportunidad de probarlo, con 677. Luego el sábado el 21 588. Nuevo récord para el carro, y la Nani 682, ahora la estar más rápida de Puerto Rico, y récord con estos chasis en Puerto Rico también. ¿Qué se siente ser halagado con invitaciones a diferentes máquinas así, Yomar? Cuéntame de eso.
contra, de verdad es la que se siente bien, de verdad, es un honor. Mucho tiempo pues estuve pensando que a lo mejor nunca iba a pasar esto y hoy día se me está dando, gracias a Dios muchas personas confían en mí. Y nada, tratar de dar lo mejor siempre de mí para que pues, no defraudar a nadie que me dé la oportunidad. Siempre la humildad prevalece, Yomar, y tú eres una persona muy humilde, demasiado humilde, Omar. Y Yomar, me alegro un montón que hayas tenido todos esos logros, me alegro un montón que te hayan escogido, te hayan seleccionado como el chofer oficial de la máquina V21, tremenda máquina y en su desarrollo más adelante, porque esto está empezando, esos son algunos 5 o 6 pases tienes en ese carro, ¿verdad que sí? Sí, como 6 pases, si no me equivoco, 6 pases tiene. Son buenos. Ya, tenemos un norte que no es fácil, pero creo que vamos por buen camino y quizás pues no sabemos cuánto tiempo nos pueda tomar, pero vamos por ahí. No, yo sé que el carro va en buen camino, yo sé, y ya tú te estás ajustando bien a la máquina, aunque ustedes no crean, son dos cosas bien diferentes, son máquinas diferentes, cambiarse de una máquina a otra, cambia el seteo completo, eso es como tú montarte un carro automático y después te montas un estándar, después te montas un tro, es todo diferente. Yo creo que lo estás haciendo bien, te deseamos lo mejor de lo mejor, Yomar, esperamos verte pronto acá en los Estados Unidos. Oí algo por ahí, no quiero decir nada, pero oí algo por ahí, así que pronto. Así que te esperamos y no te vamos a quitar más tiempo porque sé que estás en Salinas ahora mismo. Este humilde programa tiene las puertas abiertas para cuando tú quieras, me llama Junior, voy para el aire, vienes para el aire, usted sabe cómo es. Así que pórtese bien, siga con esa humildad que lo representa y lo demás viene por ajuste. Gracias, Yomar. Bueno, gente, ahí lo tenían, Yomar, ay santo, una de las revelaciones ahora mismo, uno de los pilotos nuevos que viene subiendo con máquina, tremendo piloto. Así que, bueno, mi gente, ya te saben, esto se está poniendo bien bueno, cada rato más bueno. Y vámonos ya mismo, porque tú sabes quién viene por ahí. ¿Sabes quién viene por ahí? Esta gente van a todas. Vámonos. Yo tengo miedo. ¿No te acuerdas? El primo tuyo. Que nos pare lluvia de que no vamos a ir. Claro. Libre caliente, nos quedamos aquí. Pero esto, bueno. Ven para acá, aquí a tu hermana, tu prima, tu tía, tu vecina, el vecino, el gato, el perro, los pescados, ¿qué quieres? Esto está bueno que ya mismo empieza. Oye, se queda uno con ese swing, papá, dímelo, Cuco. Se queda uno con ese swing. Yo tengo que darte un aplauso, Cuco, de verdad. Cuco, tengo que darte un aplauso para Cuco. Buenas noches a los Fiebrú. Buenas noches a todos los Fiebrú que están en la sala. Que están por ahí. Cuco, a la verdad que hoy, mami, te amo. Cuco, a la verdad que hoy estoy muy, pero demasiado de muy contento. El retorno de mi pana, mi amigo, mi hermano, Cuco Drag. ¿Qué puede decir yo? ¡Ay, señores! Siguen los aplausos aquí.
¿qué tal esta noche? Oye, que no fui. Mira, yo vean que es lo que hay, yo sé que hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Cuco, tú no sabes la contentura que yo siento ahora mismo. No, tú no te imaginas. Mira, primero que nada, Puerto Rico me partió en dos. De verdad, Cuco. Sí, papi, yo estoy quitado, dale, vamos. Ay, no puedo ni hablar. Jodiéndome, pero estamos al aire ahora. Estamos bien, estamos clear. Cuco, vienen cosas nuevas en el programa, seguimos expandiéndonos, haciendo cosas nuevas y va a venir una cosa que se va a llamar Los Doctores de la Fiebre. Me dijeron que iban a estar dando que cambios de aceite, Prepárense, gente, que los Doctores de la Fiebre van de taller en taller haciendo el chequeo rutinario a los autos de coger. Así que eso es un vacilón, mi gente. Ya estamos trabajando con eso. No se pueden perder aquí, los miércoles a las 8:30. A las 8:30, los Doctores de la Fiebre. ¿Quién está ahí? Calabatín. Saludito a nuestro hermano Ismael Calabacín, que tiene el ITV, que está representando la Fiebre Caliente en el evento de Iván USA Aero Supply el 26, 27 y 28. Sí, señor. No, que vamos a hacer algo nuevo, que vamos a quitar el motor a ITV. De verdad. Y lo vamos a poner al draste del nene. De verdad. Ese draste va a coger bien duro, lo vamos a poner los pulseras. Vamos a mandar unos saluditos por aquí, Cuco, que la gente, tú sabes que entra pidiendo unos saluditos. Seguro, mira, ahí está Melody Franqueria también, saluditos. Saluditos a los boys, ahí vienen, los boys, directamente desde allá, hace tiempo que no sé de ellos. Saluditos a Fermín Omar Díaz, saluditos a Jorge Mejía, saluditos a Isaac Nazario Colón, Benigno Ortiz, ay, dije, mi pana, mi amigo, mi hermano, del restaurante Doña Elena, ya tú sabes. Donde mejor se come carne ahumada, señores. Eso estaba no pude llegar este weekend al restaurante Doña Elena y comerme una carnecita. Pero como quiera, gracias a nuestro hermano y amigo del restaurante Doña Elena, Cristian Isbach, que nos dio la mano para llegar a Puerto Rico para la cobertura de este evento. Así que muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, un montón de horas. Pero promesa de nosotros, vamos a volver y vamos a formar un bayou allí en el restaurante de nuevo. La Fiebre Caliente va a llevar trofeos para la competencia del Tustec. Bueno, vamos a hacer de todo ahí. Vamos a setear cuando podemos ir para allá. Y vamos a hacer una competencia de Tustec viernes por la noche. Y vamos a llevar el trofeo para el primer lugar y el segundo lugar. Pasarla bien, gente. Pasarla bien. Así que venirnos, ese es el compromiso de nosotros. Antes de que se acabe el año, vamos a ir ahí de nuevo. Y vamos a hacer una competencia de Tustec viernes. Así que ahí vamos. Seguro que ya. Ismael Calabacín, Raymond González. Pero esta vez me voy a llevar un coat. Porque hacía frío, Cuco. El frío que hacía, muchachos, yo estaba allí temblando. Mira quién está aquí, Pollote. Edwin Junior Rivera, Pollote. Pollote. Sí, me dejó tirado Pollote, se fue para la playa. Como quiera le voy a dar un aplauso a Pollote. Vamos a dar un aplauso a Pollote. No invitan a nadie, no invitan. Pollote brega bien. Dile acá, saluditos por acá. Bueno, estuve ahorita conectado, Cuco, vía telefónica con un compañero, amigo, a quien admiro por mucho tiempo, porque es un duro, y pues tuvo un accidente
en este evento, a la cual lamentamos mucho, gracias a Dios. Fue un accidente que no tentó contra su vida, solamente daños materiales. Así que... Es bravo. Así que eso fue ahorita y hizo un... Con el baby shower de Mamacuca. Tranquilo, Dios Pollote. mío. Pollote, ¿qué es Yo eso? no sé nada. Pollote, ¿qué es eso? Saludito, Wilfredo, era que la que estaba zumbó uno con música, Sí, papi. sí, sí. Mira, entonces pues está en la reconstrucción del auto. Este tipo es bravo. Es bravo. Así que eso fue ahorita y hizo un medio videoclip. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo el hombre. Así que vamos a ver qué fue lo que nos dijo Edwin Loquito Kill. El dolor que tenía en la espalda, pues no me pude, ¿verdad? Presentar. Ya yo estoy bien, ya los medicamentos me hicieron el efecto, ya estoy ready. Ya tú sabes, no puedo dejar enfriar la máquina, pues estoy cerca de los números y no la podemos dejar enfriar. Tengo a Gaby Chassi ahora mismo aquí trabajando y a Josué, que le dicen el Cycle, que está ayudándole a Gaby. Y están trabajando arduamente, ya tú sabes, las noches. Y pues, cambiando dos tubitos ahí que sufrió el carro, más un lado completo, el panel, la puerta, el aro, la botella la partió. Pero gracias a Mesté, la fórmula de éxito, pues también ya mandamos a buscar las piezas y estamos trabajando duro, para ya tú sabes, quiero ya, loco, por pararme en la línea de nuevamente. Edwin, los números están ahí, no hay que ser muy sabiondo para mirar los números y eso está ahí. Los números están ahí y duro, y tú acuérdate que te entrevisté no hace mucho y me dijiste que no te vas a quitar y aquí está, no te vas a quitar, sigue hacia adelante, Edwin. Así mismo es, y espero, van a haber sorpresas, ya tú verás que vamos a molestar en esa categoría. Estoy casi seguro que sí. Qué bueno, Edwin. Trabajando. Qué bueno, Edwin, me alegro un montón de verdad que te encuentres bien, que estés bien, que no haya sido un accidente que haya atentado contra tu vida, que de salud estés bien. Usted es un duro, siempre lo será y siempre lo va a ser. Soy admirador suyo de mucho tiempo y usted lo sabe. Y tenemos una bonita amistad de mucho tiempo, Edwin. Estoy muy contento porque estés bien. Esto es un deporte que es de alto riesgo. Estas cosas pasan, Edwin, pero yo voy a ti, Edwin. Voy a ti y sé que los números vienen. Así mismo es. Tengo mucha fe que eso va a pasar y eso va a ser así. Así que pendiente que próximamente vamos a cambiar los números de las pizarras. Bueno, no te voy a coger mucho tiempo, Edwin, porque sé que está ocupadito, pero nos veremos más adelante, Edwin. Gracias por recibirnos. Seguro. Bueno, y eso fue lo que nos dijo Edwin Loquito Kill desde su casa, señores. Aplausos para este maestro. De verdad, Cuco, que me quito el sombrero ante este muchacho. De verdad, tremendo. Óyeme, otro accidente más y para adelante. Otro accidente más y para adelante. Tremendo Edwin Loquito Kill, gracias a Dios. Que no se caen y siguen luchando porque esto está bueno. La fiebre es lo que hay. Sí, eso es lo para que hay. pesta. Bueno, tengo también, Cuco, tengo también lo acontecido en el homenaje al señor Hugo Pierre. Tengo también entrevista con Willow Jamo de Racing Sport Online. Tengo un par de cositas más. Tengo un montón de videos que no vamos a pasar hoy porque pues empezamos diferente en ya la próxima semana, porque yo llegué ayer estuve todo el día en el aeropuerto de Orlando porque llegué a las 6:35 de la mañana y me atrasaron tanto y tanto el vuelo que vine a llegar a mi casa a las 10 de la noche. Vine a salir de Orlando a las 8:30 de la noche de Orlando. Estuve todo el día en el aeropuerto. Al que se crea que es fácil tener una página de internet, pues no es fácil. Estas son las cosas que nos pasan a nosotros. Salí a las 3 de la mañana, amaneciendo martes, salí a las 3 de la mañana del aeropuerto a las 3:25, creo que fue, del aeropuerto de Puerto Rico hacia Orlando, y hacía una conexión en Orlando a las 9 de la mañana. ¿Tú sabes a qué hora yo hice la conexión, Cuba? A las 8 de la noche. O sea que yo estuve todo el día en el aeropuerto.
Todo el día en el aeropuerto. Así que ya tú sabes. Se ponen desesperados. Qué mamones son. Óyeme, estas cosas pasan. Sí, pero mira que eso. No me llamaron ya chismoso. Óyeme, No me tranquilo. chismoso, man. ¿Quién? ¿Qué pasa? Ya se Pero con tranquilo. calma. Sí. Mira, están por ahí los boys. Vamos a subir los boys. No, Estarán heavy los boys. Parece que tiene la menopausia. Mira, estarán. Cuco, tú no cambias. Cuco, tú no cambias. Tú eres un charlatán, Cuco. Tú eres un charlatán de verdad. Porque mira, están ahí reventados. Mira, estarán ready los boys. Los boys estarán ready. Pues mira, de verdad es. Mira, estarán ready los boys. Vamos a llamar a los boys a ver qué está pasando. No, llama a los boys que están ahí jodiendo. Están ahí como agitaditos. Con calma, mis hijos. Vamos a Están llamar. ahí bien, Vamos a ver, bien vamos a buscarlos aquí. Vamos a buscarlos. Voy a llamar a los parcereros. Los parcereros. Mira, ni aparecen aquí. Los chicos del paseo, vamos a llamarlos. Mira, los chicos del paseo. los bojaron hasta de la computadora mía. ¿Por qué sería? No, de verdad. Ay, Dios mío. Vamos a llamarle los chicos del paseo. Falta uno más. Los chicos. Vamos a ver. Cuco. Buenas noches, Corillo, ¿qué es lo que hay? Cuco. Ahí están los boys, ahí están los boys. Vamos a recibirlos con un aplauso los boys. Dios, ¿quién ahorita? Que la que Buenas noches, Corillo, ¿qué es lo que hay? Diablo, hacía como un mes que no nos veíamos. Óyeme, Melodio y Frangenio. Mira, Melodio y Frangenio. Hacía más de un mes que no nos veíamos los tres. Ya hacían falta, de verdad, ya me hacían falta, de verdad. De verdad. De verdad. Pero no en las cámaras que bajo, tienen las cámaras activitas. Estuve todo el día en el aeropuerto, Papo, llegué al aeropuerto a las 6:35 de la mañana. Hubiéramos caído al aeropuerto en 3 minutos. Papo, fíjate, Papo, se me pasó. ¿Se te pasó? No usaste la chipita. Y bien pasado. Pero Papo, ¿sabes qué, Papo? Lo que pasa es que ustedes no chequean las redes sociales, Papo, porque yo lo puse en Facebook. Yo lo puse, Papo, dije, aquí estoqueado en el aeropuerto de Orlando hasta las 8 de la noche. Es que estaba. Yo estuve. Yo no vi eso. Cabrón, Los tenían babysitting, estaban cuidando a los nenes. Eso es de mierda. Cosas nuevas, corillo. ¿Cómo es, Cuco? Estaban cuidando los nenes, Cuco. ¿Viste lo que dijo Cuco? Son aguas, estaban cuidando los nenes, por eso no te fueron a buscar. Estaban con los nenes, con lo que vienen ahora. No, que estamos haciendo esto. Cuco, tú eres el que cuida a los nietos, papá. Pero no lo niego, no lo niego. Soy hombre, soy macho. Hombre, el que cuida a los hijos, le da atención. Hombre no es el que le da un techo nada más. Hay que dar atención a los nenes. ¿Cuántos nenes hoy en día están metidos en el freaking PlayStation jugando todo el día sentado y los padres no le dan atención? Dime, pero venga acá. Yo me recuerdo cuando yo jugaba a Gajoba, yo me tiraba por la montaña en cartón, me iba para la charca, a todos los sitios, a coger bicicleta, patines. Yo también lo hacía, yo me recuerdo cuando jugaba a bolitas también, al Wipitrip, toda esa mierda, a las briscas, a los burrunatos. Mira todo el mundo de los nenes que hacen ahora. Mira, ustedes nunca jugaron el pony. ¿Nunca jugaron el pony en la escuela? Mira, Cuco, ¿nunca jugaron el pony en la escuela? Que jugó, papi, yo jugaba baloncesto. Uno salía al mediodía a almorzar y después se ponía a jugar al tú pony. jugabas baloncesto para que te dieran chinazos. No olvídate, pero jugaba, ¿viste? Mira, Yo no me paso un Frangenio. PlayStation. Mira ustedes que tienen el nene ahí sentado en el PlayStation para que no los moleste. Pero era en la banca, él era el water boy, el
De verdad. Estaba ahí metido, pero estaba ahí metido en la jodida. Yo me acuerdo que nosotros... Motherfucker, oye, motherfucker, kill him. Muchachos, nosotros jugábamos al bujo. Nosotros jugábamos al bujo al mediodía y cuando llegábamos a la clase de la 1:20. Muchachos, a eso olían nosotros a bujo. Esa sudadera. Coño. Está bueno esto, está bueno. Bueno, Corillo, ¿y qué, Julián? ¿Cómo lo pasaste? Vi que estabas al garete en Puerto Rico. No, estaba bien, papo, fíjate, papo, estaba bien. Tranquilito, haciendo mi trabajo. Me quedé dormido en la sillita con el sol caliente ahí. Y la gente, ¡levántate! Yo ya soy bien lejos, yo. ¡Levántate, Junior! Yo lo oía bien lejos. Me quedé dormido. Jugando con el dron y grabando. Increíble. Papo, increíble. Parecía un hot dog quemado. Parecía un hot dog quemado. Cogí caliente como el diablo ahí en la sillita. Pero nada, fíjate, papo, la pasé bien. La pasé bien, papo, fíjate. La pasé bien. ¿Cómo es? Porque te veo hasta más flaco. Yo, que va, estoy más gordo. Trae unas libritas de más. Que tú sabes, mami. No tiene buen aumento, Eso es. Lo pusieron a dieta. Es la verdad. ¿Y tú crees que en casa de mi mamá se puede estar a la dieta? Muchacha. Para estar a la dieta en casa de mi mamá, no se puede ir para allá. Con ensaladita, papi, con ensaladita. Ensalada, mira. Vérate esto, mira. En casa de mi mamá no se puede estar a la dieta. Allí no hay nadie a dieta, vela. Mi hermana dice que está a dieta. Vela la dieta de mi hermana, vela. Llegué de madrugada, una tripleta. Para allá estaba de ahí. Pero mira, pero yo no puedo comer eso. No come esto, nene. Para la tripleta. Llegó el mediodía, ajo, habichuela, chuleta frita. Mira. Me fui para la pista, viré para atrás y cuando viré, ajo, habichuela, ajo con pollo y habichuela. Pero mami, ¿qué es esto? Después del sábado me fui para la pista y cuando llegué por la noche otra vez, carne frita, tostones, ajo con gandules. Me voy otra vez, vengo el domingo por la tarde, de que cuando salí, media libre de pan con mantequilla y una taza de café porque no se le puede dejar a la mami ahí porque protesta. Entonces, chacha, fíjate de eso. ¿Quién va a estar ahí? Mira todo lo que comió. Dice él que comió. Mira, pero pregúntale a Cucu que ha ido a casa de mami. Pregúntale a Cucu. No, pero no es por nada. Cuando nosotros fuimos a Puerto Rico nos metieron comida por un tubo y 7 llaves. Muchachos, había comida, papo. Fíjate, yo te voy a decir la verdad. Esos viajes para mí, para Puerto Rico, es como si uno llegara de Biafra. Como si uno nunca hubiese comido, porque donde quiera que se mete es comida y comida y comida. Hay comida. Entonces, lo más brutal es que tú no le puedes decir a nadie que no, porque te encojonan. Sí. Ay, nene, no, vete. Así no te quema la comida, te la metes por ojo. Domingo por la noche. Domingo llegué a las 2:30 de la noche. Domingo llegué a la casa a las 2:30 de la noche. Entré, me bañé, me puse unos pantalones cortos, unas chanclas y una camisa en manguillo. Salí para afuera, porque hacía calor. Y la madre mía, nene, vete al 24 y cómprate un galoncito de leche que vamos a hacer el café. Y si hay pan, te trae una librita. Ya tú sabes que hay que ir para el 24 a buscar pan, la librita, el canto de queso. Se jodió. ¿Quién diablo está a dieta así? Dime quién puede estar a dieta así. ¿Quién está a dieta en Puerto Rico? Punto. Muchacho. Increíble, papu. Esta comida rica que no se puede estar en dieta. La mujer mía me va a querer corto o flaco. No, la mía me quiere como quiera, creo yo. La jefa me quiere como quiera. Fíjate, pero no, de verdad, sin vacilón. Estuve desde las 6:30 de la mañana en el aeropuerto de Orlando y ni por aquí se me pasó, de verdad, porque me senté en una esquina ahí y dije, pues que sea lo que Dios quiera, que tengo que estar tantas horas aquí. Una pregunta, Julián, eso estaba bien interesante lo que escribieron ahí. ¿Qué escribieron? Dijeron qué fue lo que pasó después del show, que nadie se había de esto que se había acabado. ¿Qué pasó ahí en la pista? ¿Cómo es? En el final del evento, que nadie sabía que se había acabado. ¿Qué pasó al final del evento que nadie sabía que se había acabado? No sé, de verdad que no sé, porque todo el mundo supo que se no sé.
Lo que pasa es que... No, pero es que, Corillo, cuando se acabó, ya. ¿Qué quieren? ¿Que Sí. hagan un evento para que cierren? ¿Cómo va a ser? Tienen que estar en la vacaña, ¿qué pasa? Óyeme, el evento estuvo... De verdad que el evento estuvo de maravilla, papu. Ustedes se ponen bien putos, uno lo suelta a ustedes ya puteando rápido, a putear y todo. Mira, Cuco. Ay, niño. Cuco, el evento estuvo buenísimo. Te fuiste y cuando te vayas. No peleen, mis hijos. No peleen. Mira, Corillo, venimos con un par de cosas por ahí. Estamos lucidos. ¿A dónde? Ya mismo soltamos. Ya mismo. Dame un segundo. Para que vean. Mira. Miren, nosotros vamos a estar en el evento en abril, para ver si ya tú sabes. Acá en Orlando que va a haber de los Spring Nationals, yo creo que así que se llama. ¿Dónde? Que acá van a hacer el evento de los Spring Nationals. ¿A dónde? En Orlando. Oh, ok. Tú sabes, para que nos apunte ahí abajo, mi pana. Ah, no, tranquilo, yo... A mí no me apuntan, a mí me apuntan arriba. Bueno, ya tú sabes, allí en la lista de los medias famosos. Seguro de los bleachers, yo brego con eso. Tranquilo, yo brego con eso. A ver cómo se siente de los bleachers. De los bleachers. ¿Cuándo vas a sacar el carro ese tuyo, ya? Bien, tu tipo ya está viejo para eso. Viene algo nuevo, Melodio Franjeño, viene algo nuevo, una sección nueva en el programa y se va a llamar Los Mecánicos de la Fiebre. Perdón, los doctores de la fiebre. Junior, bendito. ¿Cómo te chequeamos el carro? Yo tengo mi licencia para eso. Yo tengo licencia para violar cualquier cosa. Yo soy MD en mecánica para los carros. Para eso soy MD de Mustang. No. Medical doctor, cabrón. ¿Qué fue eso? ¿Tuviste eso? Se masturbó. Mira, vamos a hacer, ahorita me llama, tenemos que hacer unos planes, hablamos. Estamos hablando ahora matemática buena. Tú dijiste most dicks y ahora él te quiere hacer plan. Mira, Cuco, se masturbó ahí, ¿tú no viste? Yo no sé, no te escuché. Esto está bueno, pero oye, ¿sabes qué? Me van a matar los auspiciadores míos, hay que irnos a comerciales. Esto está bueno. Ya tú sabes. Está bueno. Bueno, quédense ahí tranquilitos que venimos para atrás, vamos a unos comerciales y venimos ya mismo, gente. Ay, santo, me fui. En el 2951 North Marshall Street se encuentra Import DPS. Con el catálogo más completo empiezan Racing, Dyno, Machine Shop, instalaciones, mecánica y tuneo. Contamos con el más competitivo staff de trabajo. También somos distribuidores del limpiador multiuso Doctor Mecánico. Visítanos en nuestra página web www.importdpsonline.com. Recuerda, Import DPS 2951 North Marshall Street, Filadelfia. Y pronto con nuestra nueva localidad. Recuerda, Import DPS. Saludos, GDS y la Fiebre Caliente, los número 1.
yo, Vin García, me quedo con la fiebre caliente. El Christian is back. Abraham Son Towing. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. Contamos con el más moderno equipo Flatbed y Car Carrier. También tenemos servicios de envíos de autos a Puerto Rico y Santo Domingo. Nuestro número de contacto es 215-669-2977. 215-669-2977. Recuerda, Abraham Son Towing, donde el servicio es el mejor. Abraham Son Towing. Víctor Flores, Florito Racing, la fiebre caliente, número 1. En el 1031 Riverview Road en Lancaster se encuentra Easy Precision Balance, con la más moderna tecnología en balanceamiento de motores, rotativos y pistones, rotores, céntricos, cigüeñales, bielas, pistones, en fin, todo relacionado con balanceamiento de motores. Nuestro número de contacto es 717-475-3151. 717-475-3151. Recuerda, si necesitas balancear tu motor, Easy Precision Balance. Quédate con la fiebre caliente, número 1. En el 2538 North Front Street en Filadelfia se encuentra Joselito Auto Repair. Cambios de frenos, suspensiones, cambio de motores y transmisiones, mecánica en general. También hacemos mecánica de racing. Ven y visítanos. José te atenderá con gusto. Joselito Auto Repair. Teléfono 215-971-6424. 215-971-6424. Recuerda, Joselito Auto Repair, con el mejor servicio en Filadelfia. Joselito Auto Repair. Bueno, mi gente, yo soy Abraham Tuning y yo me quedo con la fiebre caliente Radio Show. En el 313 Main Street, Boonton, New Jersey, se encuentra Uptown Costa. Contamos con un amplio y un nuevo renovado salón. Manny, Chito y Víctor, especialistas en corte de pelo. Nuestro número de contacto es 973-257-2899. 973-257-2899. Recuerda, Uptown Costa, porque servirle es un placer. Uptown Costa. Yo, Rolando, me quedo con la fiebre caliente, número 1. ¿Te gusta la velocidad? Este mensaje es para ti. Así suena el metal torcido. Así sufren los seres queridos. No subestimes tu suerte. No creas que corriendo a alta velocidad no te va a pasar nada. Entra en razón, evita la muerte. ¡Atención! Si velocidad es lo que te gusta, este y todos los miércoles la pista de Salinas celebra la noche más encendida de la aceleración. Son muchos los que se dan cita para devorar el asfalto en busca de establecer nuevas marcas. Los autos más rápidos y poderosos de la isla. 3/4 full chasis Baby Pro, Super Pro, autos de calle entre otros. Se unen las motoras, scooters y four tracks. Este y todos los miércoles en la pista de Salinas, la noche más encendida de la aceleración. Me quedo con la fiebre caliente. Tito Transport, con el mejor servicio en transporte. Nos dedicamos al transporte de autos local y larga distancia. También tenemos el servicio de 24 horas. Recogido de autos en subasta, cambio de gomas, jump starter y envío a Puerto Rico con los mejores precios de la zona. Tito Transport. Teléfono 267-774-6208. 215-391-8102. Recuerda, si quieres el mejor servicio en transporte, Tito Transport. No, claro que sí. Bueno, muy contento. Blooper, esas cosas pasan hasta en los mejores canales de televisión. Ajá, estas cosas pasan hasta los mejores canales de televisión, porque yo lo he visto en CNN,
Lo viste en Univisión, en todo Telemundo, así que blooper, perdóneme. Hasta en los mejores sitios. No, claro que sí. Bueno, muy contento, muy contento. Quiero sacarle un minuto porque estoy muy contento de que estén de nuevo para atrás. Ustedes aquí, les voy a dar un aplauso a todos ustedes que saben que gozan de... Cuco, tú también. Cuco, tú también. Aplaude, Cuco, tú también. ¿Que yo qué? ¿Qué fue que yo qué? Que tú también, que estoy muy contento que estén de vuelta en el programa de nuevo, ambos. Estoy muy contento para formar el vacilón, para entretener a nuestra gente. Ay, Puerto Rico me partió. Es lo que pasó. Estaba yo grave. Cuco, ¿a ti te parte cualquiera? Ahí va. Oye, Cuco, ese frangeno te tiene ahí, pa. Te tiene un llave ahí. Cualquiera, ¿verdad? Mira. Déjense de batería ya, ¿ok? Yo no como carne de bujo. Escrachado, yo no como carne de bujo ni todo tampoco. Cada loco con su tema. Cada loco con su tema, no quiero saber de eso. Cada loco con su tema. Cada loco con su partida. No, partida que los voy a dar yo a ustedes cuando cojo toda de veras. Entonces, la mierda. De verdad. Tengo un padrastro que él da la llave taiwanesa esta, la llave china. Mira, Cuco, me lo dio Frañeni. Cuco, ¿se enteraron de la noticia? Ustedes no sabían. No, vamos a ser abuelos todos aquí, todos vamos a ser abuelos. Sí. Mamá Cuca está preñada. Está preñado. Yo se lo dije que Mamá Cuca está preñada. Anoche, ustedes no creían. Alguien puso de un baby shower para mamá. Porque Mamá Cuca está preñada. Bueno, hay que hacer un sondeo. Porque no se sabe de quién es. Mira. ¿Saben de quién es? Yo como estoy operando... Me dijeron que lo dijera así, Mira, espérate. Bueno, mi gente, vamos a estar celebrando pronto el baby shower de Mamá Cuca. Cuco Drop va a tener un hermanito pronto. Y en la Feria Caliente Live Show. No te lo pierdan. Mira, pero tienen que hacerle ahora, porque yo estaba viendo ahora, hay un pana mío tiene la jeva preñada y le hicieron como una cosa que se llama como gender reveal. Hay que hacerle un gender reveal para ver qué va a tener, si va a tener una Cuca o si Cuca va a tener un hermanito. Es un desastre. Mira, lo pueden hacer con chillando goma. Mira, yo no sé. No, eso es peligroso. Yo vi los otros días que hicieron eso y explotó esa cosa ahí. Un poquito quema 2 o 3. Lo que pasa es que si explota está bien porque es como un efecto especial. Ok. Se ve más brutal. Bueno, hay que hacer un sondeo porque Mamá Cuca estaba comprometida con Félix Navajo. Hay que ver si Félix Navajo se la llevó para allá y hizo algo. Y en Puerto Rico se tiró a los dos hermanos, se tiró a Pollito y a Pollote. Así Pollote, hay que ver. Chicken y gallina, el gallo bolo. Gracias a Dios, nosotros no nos metimos. Hay que esperar que el nieto de nosotros nazca. Hay que esperar que el nieto nazca, a ver si es grande o es chiquito. Si es grande, pobre Pollote. Y si es chiquito, pobre Pollito. Ay, Dios mío, señor. Qué notición, papo. No, yo quedé aquí. No, yo quedé aquí así. ¿Cómo? Ni la comáis. ¿Qué le van a poner al bebé? ¿Cuquito? No, hay que... Bueno, esto... Vamos a poner un pool aquí en el programa. Vamos a poner un pool en el programa para que le pongan el nombre. No inventen conmigo. Porque si es una nena, va a salir igual de jampetera que Mamá Cuca. ¡Wow! Dios mío, señor. Bueno, y si sale como Pollito. Y si sale como un kikiriki. Hay que ver. Hay otra forma también de saber. Si le gusta la Coca-Cola, eso es peligroso.
Si le gusta la Coca-Cola, es de Puerto Rico. Ay, mi madre. Sí. Yo pensaba que era la Malta. No, si le gusta la Coca-Cola, es de Puerto Rico. ¿Sí? Ajá. Cabrón. Si le gusta la cerveza, es de Connecticut. Es de Connecticut. Si le gusta la cerveza, es de Connecticut. Mucha. Mira, estaba metido viendo a Rezo Mario en el VIP y él lloraba. Oye, mamá, mira, estoy bebiéndome como 9 ya. Santo Mira, Dios. tú vas a poner todas las cosas para el baby shower, tú le vas a planear el baby shower. Sí, yo voy a planear lo que ahora yo voy no a hacer sabemos cuando qué yo hacer. llegue. Yo voy a planear cómo yo voy a llegar. Pero ven acá, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿En Puerto Rico o aquí? Ahí no se sabe. Aparte gatita, Jeva, ¿están ahí Jevas para allá? Yo no sé. Vamos a tener, mira, vamos a tener que hacer un pool. Yo soy el que está haciendo el baby shower. Yo no soy del país. Vamos a tener que hacer un pool y presentar. ¿Sabe qué vamos a hacer? Yo no sé tampoco. ¿Qué carajo me importa a mí? Escúcheme. Eso no es problema mío. Escúcheme. Nacho, yo las conocí porque vinieron una vez mi mujer las contactó y ellas vinieron para aquí, para mi casa, a decorar para el cumpleaños del hijo mío y me las ligué. Entonces ahora cada vez que hay party, me hacen los party, vamos. Mira, escúcheme lo que le voy a decir. Vamos a presentar la semana que viene los 3 candidatos. Vamos a presentar una foto de los 3 candidatos que aparente y alegadamente puede ser uno de ellos el padre del niño de Mamacuca. Claro. Mira, Julián, una cosa, Julián. Dime. Otra cosa. Tenemos que planear ya. Hay que cejarlo con broche de oro porque ya mataron a uno hoy. También mató un conejo hoy. Sí, ya lo vi, sí. A mi molleja, vamos para allá pronto, ¿sabes? Sí, ya mismo, eso es ya mismo. Ya, ¿a cuándo? Si te sigues comiendo los conejos a mi molleja, te vamos a quemar aquí en el programa por el resto del año. Así que aguanta los conejitos a mi molleja. Quedan 9 conejos, ya le empezó el condado. Sí, ya empezó el condado 9. Bueno, vamos a ver. Eso es una actividad que tenemos allá en Connecticut, que nos van a hacer unos conejos en fricase ahí, qué sé yo qué. Pero ahora yo veo que no podemos llevar a la vieja porque la vieja está preñada. Después por allá, la vieja por allá se le pega un antojo. Hay que salir cogiendo a comprar un antojo. Tú te imaginas a las 3 de la mañana. ¡Era una papita de Burger King! ¡Era una papita de Burger King a las 3 de la mañana! ¡Mamacuca! Ay, señor. ¿Qué desastre van a hacer ahí ustedes? Bueno, tengo un video ahí que quiero pasar. Es un video bastante largo, así que es un video que dura como media hora. De todo lo acontecido que pasó allá en el homenaje al señor Hugo Pierre. Así que mis hijos, mis santos, los quiero, los adoro. A ustedes dos y a Coco Drac. Le voy a dar el break para que puedan ver el video. Así que los quiero de corazón, corillo. No me abandonen, no me dejen. Ustedes 3 son mi alegría. Así que aquí estamos. ¿Qué me pasó? Melodio Franjeño, pudimos haber hecho 2 o 3 cositas allá. Se me pasó. Pudimos haber hecho. Oye, yo andaba con todo el equipo, cámaras y todo. Este sábado, si Dios quiere. Este sábado, si Dios quiere, yo voy a estar en Spirit of the Sun. Voy a estar allí chequeando unos hondidas que tienen los muchachos de Two-Step y todo eso. Voy para allá. Sí, Tito. Voy para allá. No se lo pierdan. Es que voy a grabar. Voy a llevar mis cámaras a grabar. Voy para allá a grabar todo esto. Voy para allá, yo dije, García. Yo me bendiciones, lo quiero mucho. Igual, yo lo quiero igual también. Ya nosotros somos, nosotros aquí. Sigan explotando vite, las mujeres en la casa y que se jodan. Ya nosotros aquí somos una familia. Así que no nos tumba nadie. Buenas noches, pórtense bien. Y lo despido con este aplauso a ambos. Bueno, ahí estaban, señores, Coco Drac, Melodio y Franjeño, después de un mes
de un mes de duración que tuvieron de vacaciones, mi alegría, de verdad que estos chicos me la hacen el día. Así que tengo una entrevista que pasar y unas cositas que pasaron allá cuando le dieron el homenaje al señor Gutiérrez. Y bueno, para no hablar mucho, vamos a verlo, mis hijos. Vamos a verlo porque salimos mejor viendo. Vamos a buscarlo por aquí, buscarlo por aquí, vamos a buscarlo por aquí. Zumba, y seguimos en el evento Festival Import de las Américas. Nos encontramos un buen amigo, Willow, de Racing Sport Online, que el programa que viene calentando los motores. Bueno, pero yo le doy gracias porque gente como tú son las que me volvieron a sacar del cuarto de descanso. Porque cuando tú miras el programa... En la era. Ah, papá, el programa de Junior tiene salsa y control. Entonces... No queda Willow, porque yo también miro el tuyo para aprender un poco del maestro. Bueno, tú sabes que la realidad es que tú estás en los Estados Unidos, tú estás cubriendo un mayor grupo de carreras, vas a estar viendo los puertorriqueños que se están destacando en los Estados Unidos. Y aparte de eso, siempre busca esa pizquita, ¿verdad? De sabor, para que la gente se mantenga pegada. Y claro, nosotros traemos un estilo de vacilón, información, un estilo diferente a lo que la gente está acostumbrada a ver los programas. Pero tratamos de buscar esos vaciloncitos en los blinches, en la cara, en los feelings y todo. Pero yo estoy muy contento de poder compartir aquí hoy contigo y darte la bienvenida de nuevo a los medios. Gracias. Queremos que sigas adelante. Aquí está nuestro programa. Lo que tú necesites, Willow, aquí estamos. Nos vamos para adelante. Aquí nos vamos a ayudar todos. Seguro que sí. Nosotros somos una comunidad de amigos y hermanos en los medios que están tratando de mantener vivo un mensaje y un trabajo, como han dicho los puertorriqueños a lo largo de los años. Claro, Willow, gracias por recibirme. Hasta la próxima. Bueno, mi gente, quiero decirle antes de retirarme, el mes de abril es el mes donde cumplimos 23 años de existencia. Son 23 años de existencia que yo le he dedicado, he envejecido. Hoy soy un dinosaurio, pero un dinosaurio feliz. No, oye, Willow, y el mes de abril es el mes que yo cumplo 10 años. Así que son 23 y 10, ¿cuántos son? Son 33. No, pues sí, 33. 33 años de servicio a ustedes, gente, así que no se olviden, Racing Online, Racing Sport Online, viene 8:30 con Willow. Junior sigue hablando. Bueno, amigos, estamos entrando. Aquí estamos haciendo la organización de diferentes autos. Vamos a estar acomodando aquí. ¿Cuál es este que viene ahora? Dale, Junior. Rey, vamos, ya a grabar esto. ¡Hecho, diablo! ¡Wow! Dios, este es un buen equipo. Missy, déme esa sonrisa. ¡Wow! ¡Wow! Está desfilando el intro más rápido del planeta, la gente de Seyan Racing. Y el proyecto de la gente del programa Lógica de P21. La gente del Porky Porto. ¡Eso es! Una sonrisa aquí para los muchachos. Y este es el Festival Import de las Américas. Habla. Bueno. Junior habla. Están llegando todos los autos, señores. Allá haciendo la entrada, el Killer Racing. Bájalo. El Killer Racing, señor. Dale, Jai, si tiene los desfiles, dale. El doctor mayor, Rafaelito, señores. El Jerry, muchacho, una sonrisa para la cámara, importante, ¡huepa! El doctor mayor, Ole, ahí viene. Rafaelito, ¿dónde está Rafaelito, el papá? Rafaelito. Oye, no vino el viejo, no vino Rafaelito. Ha llegado todavía. Pero viene por ahí. Dale, muchacho. Saca la vuelta. Dino, ¿cuál viene ahora?
Dile a Nani, ¿dónde está? Ahí viene. Señoras y señores, los máximos exponentes de la federación que nos acompañan hoy aquí en el Festival Import de las Américas con nosotros. Estrellas que se destacan en el mundo de los compactos. Tenemos el privilegio, la oportunidad, la ocasión de disfrutar el desempeño de máquinas que tienen récord a nivel mundial en el deporte de los compactos. Entre está el proyecto del Mini Serrano, del altar de la patria, el Team New Generation, el equipo más rápido del planeta, con nosotros. El equipo Motobras, trabajando en coordinación con los corredores, ha logrado establecer y tener aquí un grupo de máximos exponentes del mundo de los compactos, rotores y pistones, en el Festival Import de las Américas, aquí en la pista de Salinas. De verdad que, gente, vamos a ponernos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a Arturo Santos y el equipo Motobras por traernos nuevamente el Festival Import de las Américas. Arturo y el equipo Motobras, gracias, muchas gracias al equipo Motobras y Arturo, seguro. Y tenemos, señoras y señores, tal y como se manifestaba en la conferencia de prensa el pasado viernes, Colin Wilshire, desde Australia, el promotor del Jamboree, ya nos confirmó que viene un selecto grupo de corredores desde Australia hacia aquí, hacia la bella isla del encanto, en el 2020. El Festival Import de las Américas en el 2020. Bueno, mi gente, lo mejor de la celebración desde Australia, mi gente. Tenemos los actos oficiales del evento, señores. Están acomodando los autos. Dímelo, David. El profesor, la Nani Racing, el Rafaelito. Autos oficiales del evento, la Nani Racing. Lo mejor de la celebración con nosotros. El profesor. El 2020. Estamos logrando. El Jotor Mayor, mi gente. Dímelo, Edwin. Jerry Racing. Y el Turbo, mi gente. Voltron. El Nene del Ares. El Soyan. ¿Qué tenemos? Y la revelación del momento, el Wing 21, señores, el equipo Brava Racing. A través de los distintos medios, ya sea fotos, vídeos, reportajes, a destacar lo mejor de los vaya compartiendo el evento, en todas las modalidades. El primer vehículo en hacer 5 segundos en un festival. Y eso se merece un aplauso. Nuevamente, puertorriqueños. Tenemos a Jerry que dice, yo voy a reconquistar lo mío. Y sí, lo puede hacer, porque mira los 2 pases que ha dado en 6 segundos. Y entendemos que lo tienen domadito. Así que prepárense, cualquier cosa puede pasar. Y tenemos a Jerry. Tenemos al Vectec Zion, de Vectec, Edwin Colón, otro individuo que es sumamente apasionado en este deporte. Entiendo yo que de 10 personas, Edwin Colón está en los top 3 del mundo de pasión en esto. Y se lo garantizo porque lo conozco por muchos años y he visto todo lo que ha hecho por este deporte. Y por favor, démele un aplauso también. Y no lo estoy nombrando en orden, lo estoy nombrando. Tenemos el Voltron, el Volkswagen más rápido del planeta. Muchos dicen, unidad descabellada. No, pero está ahí. El más rápido del mundo. Así que puso la gente de otros países a gastar dinero. La gente de Teddy,
gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos a la nena del grupo que siempre da de qué hablar. La nena del grupo, la stock chasis más rápida del planeta. Y también la Nani Racing Shop, uno de nuestros auspiciadores. Así que tiene en mente para echar hacia adelante, y me pongo la gorra porque esto está caliente. Así que démosle un aplauso también. Aquí tenemos el Christopher, el turbodón más rápido del planeta. Y sigo con lo del planeta, pero somos puertorriqueños. Y bueno, las echamos un poco porque es la realidad. Edwin Colón una vez dijo, y me acuerdo, el primero que yo escuché decir que si esto fuera un deporte, tuviéramos más medallas de oro en el mundo. Así que mi gente, eso es un orgullo para nosotros, tener todos estos vehículos. Traemos el Killer. Unos dijeron, días antes que saliera el flyer, pero él no es el más rápido, que esa caja no tiene que ver. Y el hombre parece que le molestó eso y fue y rompió el récord. Así que ahora es el 13D más rápido del planeta. Tú sabes. Y lo tenemos aquí. Y tenemos más, mi gente, tenemos al señor Jason Miller, que viene de Maryland. Yo les garantizo que este caballero no, en lo absoluto, ninguna necesidad. Tiene el evento más grande del mundo, pero se lleva con nosotros. Y digo, no solo conmigo, con nosotros, con los puertorriqueños. Así que démosle un aplauso a Jason Miller. Hoy es un día muy especial para mí, porque es un día de honra. Invité a 2 o 3 individuos porque necesito, ellos lo conocen de la A a la Z. Y yo necesito que, no sé Hugo cómo lo vas a hacer, pero te necesito al lado de acá. Edwin Colón, te necesito al lado de acá. Y tiene pantalón blanco, así que lo van a ver con manchas ahorita. Pero a él no le importa. Aplausos a mi gente, aplausos por favor. Hey, los dueños de carro aquí, los necesito acá por favor. Que venga Jerry, la representación del carro. Que pase Teddy, que pase Gaby. Vengan, pasen aquí por favor. Pasen aquí mi gente. Mi gente, tenemos a un individuo que el año pasado le hicimos el homenaje. Y es el rotor mayor, que hacía muchísimos años que no corría en Puerto Rico. Y ese es Rafaelito. Y dije que no iba en orden, porque esto no es cuestión de orden. Pero vino el primer día que lo sacó, se paró en la raya y rompió el récord de 13B en Puerto Rico. Así que por eso es que tenemos este grupo de individuos. Yo le voy a pasar el micrófono, ya mismo estoy con ustedes, pero quiero que el señor Edwin Colón pase por aquí. Hugo, échate para acá, Hugo. Quiero que el señor Edwin Colón, que conoce a este caballero muy bien, diga un par de palabras. Yo cuando se lo dije, le digo, muchachos, si yo el domingo corro motora, yo no voy para allá. Y le dije, es para un Gutiérrez. Pues cuenta conmigo. Pues Edwin, por favor. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí y ser hermano de la celebración. De momento se me ocurre que no vamos a decir cuántos años nos conocemos porque han sido tantos que no pudimos decir. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Cuando no existía el internet, cuando existía periódicos como El Imparcial y el Nuevo Día, mira cómo gritaron aquí, ya existía la pasión de un viernes informándole al pueblo de Puerto Rico los Diego Pérez, el Penetration y otros carros más de la época.
O sea que estamos hablando de que el señor Hugo Gutiérrez realmente es la enciclopedia del deporte de la Federación Puertorriqueña por los pasados fácil 40 años. De lo que me acuerdo de Hugo es que cuando estaba en la pista de Cagua, Hugo entraba a la pista colándose con el baúl del automóvil. Y así fue que empezaron a interesarse en la pasión de la federación, y al no tener un automóvil y tener tantos amigos con automóviles y tener conocimientos de la mecánica, el próximo paso será el escribir el libro, que yo siempre he dicho que escriba, de la Federación Puertorriqueña. Así que estén pendientes al libro del señor Hugo Gutiérrez sobre la historia de la Federación Puertorriqueña, ya que la enciclopedia misma tiene a su cargo el hacer ese acto histórico. Siempre te lo he dicho, Edwin, que si el Señor así lo permite, lo voy a lograr, pero lo que pasa es que hay que pagar, hay que cumplir con el deber. Claro, que hay gente que te quiere hablar, hay gente que te quiere hablar. ¿Dónde está Willow? ¿Dónde está Willow? Willow, pase por acá, caballero. Este es otro individuo que lleva muchísimos años conociendo al señor Hugo Gutiérrez. Y cuando conversé con él me dijo, me interesa. Willow, por favor. Bueno, definitivamente esto es un momento muy especial, no tan solo para el automovilismo, sino para mí personalmente, porque cuando yo comencé, él fue el que me enseñó a hacer lo que he estado haciendo por los últimos 23 años de mi vida. Hugo Gutiérrez no tan solo es una enciclopedia, sino es el amigo leal de todos los fanáticos del automovilismo. Para mí, hoy es un privilegio estar aquí. Compartir con Edwin Colón, que también es gran amigo mío de muchos años, y con Hugo Gutiérrez, a quien le deseo muchos años de mucho trabajo y que continúe la labor, porque personas como él lo necesitamos para poder seguir adelante. Hugo, gracias por todo. Un aplauso, sí, mi gente, un aplauso. Todavía, vamos a correr ya mismo, todavía Hugo tiene que decir algo. Quiero leer un pequeño token de nuestra presentación. Tu dedicatoria, compromiso, entrega al deporte de la aceleración son dignos y reconocimiento. Hoy con mucho respeto y admiración te dedicamos nuestro Festival Import de las Américas 2019. Señor Hugo Gutiérrez, gracias mi hermano. Y esto no lo tenían en Puerto Rico, pero esto es un símbolo de este individuo. Esto es un símbolo de este individuo que tanto en Puerto Rico, en Australia, en Maryland, en el Caribe, Sudamérica, alrededor del mundo. Y ahorita Edwin dijo algo, parece que alguien le dio el micrófono. Bueno, este es un momento muy especial para mí. Yo estoy en esto desde 1969. Yo llegué a la pista de Cagua, donde llegó el primer Christmas Tree a Puerto Rico, y donde empezamos a correr con el famoso Red Bull de NHRA. ¿Qué sucede? El que era locutor de la pista estaba llegando tarde los domingos, y le dijeron, si vas a llegar tarde el próximo domingo, ni venga. Pues no llegó. Entonces el difunto Juan Rivera, que era el que montaba el Christmas Tree de la pista y estaba a cargo de todo el sistema electrónico de la pista, me dice, Huguito, tienes que narrar. Y yo, Juan, que yo sé de eso. Me dice, vente, te voy a explicar.
Mira, este es el reloj del carril izquierdo, ese es el carril izquierdo. Este es el reloj del carril derecho, ese es el carril derecho. Y el tiempo, la categoría del carro, el tiempo, las millas, y si ganó, perdió o se hizo a favor. Que lo demás lo van a poner en el camino. Y así fue que yo empecé. Pero ¿qué sucede? Tuve muchos años trabajando en la torre de control de Cagua, de aquí de Salinas. ¿Y qué sucede? En Ponce, en muchos lados, pero mi compadre, Pepe Colón, una vez, con unos productores trajeron un espectáculo a Puerto Rico. Y Pepe me dice, tienes que ir a Salinas este viernes, que va a estar Iber Caníbal y el Joey Chibwood Thrill Show, para que puedan narrarlo. Entonces yo llego y me voy de camino para la torre. Y Pepe, pero ustedes saben quién era Pepe Colón. De 10 palabras que hablaba, 18 malas. 18 eran francesas. ¿Tú me entiendes? ¿Para dónde tú vas? Y yo, Pepe, para la torre. No, si tú tienes que hablar aquí frente a la gente. Yo, ¿cómo? ¿Frente a qué? Frente a la gente. Les juro que cuando empecé a hablar, las rodillas me temblaban. Toda la gente ahí, yo al frente de todo el mundo hablando. Y las rodillas temblando. Después los productores se fueron para el estadio de Bayamón, en Juan Ramón Lubriel. Pero ¿qué pasa? Que el cable del micrófono allí es bien largo. Y entonces yo empecé a hablar y decía, buenas noches. Buenas noches, con la bocina. Yo, rayo, ¿qué hago yo ahora? Cogí unos pedazos de papel, los puse en el oído para taparme los oídos. Y no escuchar ese delay que había, y así fue que pude hacer el trabajo de nuevo con las rodillas temblándome frente a todo el público. Y entonces tuve la oportunidad de volver a hacer tener ese tipo de experiencia, pero lo que más me gustó fue que se abrieron las puertas para que yo pudiera continuar en la pasión que es la narración de eventos. Y tuve la oportunidad de llegar a Estados Unidos, tuve el honor de ser el primer locutor hispano en narrar en la pista de Englishtown y ser el primer locutor hispano en narrar la serie de NHRA Sport Compact en los Estados Unidos. El Panamericano, narrar en Aruba, en Curazao, narrar en la pista donde fuimos a buscar el carro de Isaías, allá en North Carolina, ¿te acuerdas? Y tuve esa oportunidad y esa bendición, y todavía me acuerdo cuando logré llegar a Australia. ¿Cómo yo llegué a Australia? Pues fácil, me metí al foro de Gaby García, que estaba transmitiendo lo que estaba pasando en Australia, y yo, pongo, ¿qué tenemos? Sale uno y dice, ¿dónde tú estás? En Puerto Rico. Sale otro y dice, pero ¿qué callo tú haces en Puerto Rico? Tiene que estar en Australia. Salió otro y dijo, dame tu PayPal. Y vino otro y salió y dijo, vamos a hacer un GoFundMe. Y de momento tenía todos los chavitos para comprar el pasaje de llegar a Australia. Llegué a Australia y el primero que vi fue Edwin Colón. Y Edwin Colón me dice, tú de verdad quieres esto, pero tú estás bien loco. El pasaje tuyo fue de llegar, ¿cómo vas a regresar? Y bueno, pues no regreso, me caso con una australiana y me quedo aquí. Bueno, a la verdad que tú estás loco. Llámate a cabo mañana que te saquen el pasaje de regreso. ¿Te acuerdas de eso, Edwin? Y así fue. Mi gente, gracias de corazón. Arturo, gracias. Eso. Todavía es lo extenso, la gente necesita historia. Muchas gracias. Y por eso que historia. Sí. Tiene una trayectoria increíble, mi gente, así que un aplauso para un Pierre. Vamos, mi gente, vamos. Vamos a lo que vinimos. Viene, vamos arriba. Vamos a lo que vinimos, mi gente. Tremendo, mi gente. Tremendo, increíble, tremenda ya trayectoria de nuestro compañero Hugo Pierre. De verdad que me quito el sombrero ante este señor. La Universidad de la Locución, tremendo. Hemos compartido mucho
muchos momentos también cuando Hugo vino a formar parte de nuestro equipo de trabajo en DPS y trabajamos juntos en la radio, trabajamos juntos en su proyecto A Son de Fiebre. Los primeros anuncios los hicimos aquí en mi casa, vacilando. Así que, Hugo, te queremos mucho, de verdad, te queremos mucho y esperamos que nos den muchos años más de tu profesión como locutor. Así que, Hugo, este aplauso es para ti nuevamente porque usted es un duro en la locución. Bueno, y no hay tiempo para más, mi gente. Gracias. Pendiente a la próxima semana que traemos más videos, traemos de todo un poco, mi gente. Y no me quiero ir sin antes dejar esto por aquí. Vamos a buscarlo, yo creo que es esto. Así que disfrútense en el pasecito. ¡Vamos arriba! ¡Vamos allá, mi gente! La gente de New Jersey, la gente de New Jersey, la gente de Carlton Motorsport. Vamos a ver si este es el hijo que coge los 5 segundos. Vamos a ver. Vamos arriba, una olla, gente. Dime Daniel, ¿qué está pasando, para mí? ¡El rayo! De Big 21, papá. Alerta de 5 segundos, vamos arriba. ¿Quiere subir la mano? Lo que quieren 5, sube 5. Al rayo, clase de presa, vamos encima. Vale, mete mano, Eric. Buenas noches. Thank you.